La palabra de hoy es Juan 15:7. Y dice de esta manera: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos quieren esto para su vida? Todo lo que pido es hecho. Todo lo que pido se me da. Y todos queremos esto, Señor, te pido esto y veo tu respuesta. Ya estuve hablando de este tema en otro versículo, aquí nos da sobre lo mismo otros secretos. Y ¿cómo puede ser que a algunos sí en la iglesia se les da? Que a algunos se les da las cosas que están pidiendo y a otros no. Y yo le conté ayer ministrando a una persona, Shara, Dios te bendiga, obrigado por estar acá, de una persona que me dijo: yo me fui porque al final oraba y nunca recibí respuesta de Dios. Y estos son los graves errores que cometemos los pastores. Ora, y se va a cumplir. Y Dios te va a responder. Y cuando prometemos cosas que no están en la Biblia, entonces es cuando comienzan los problemas, porque la gente se encuentra con una realidad de que oran y Dios no responde. Y entonces eso produce angustia, eso produce frustración, eso produce dolor en el corazón de las personas que llegan a creer que Dios no los ama como ama a otros. Pero en realidad el problema no pasa por el amor de Dios, obviamente. El amor de Dios es grande, es enorme, no varía. El amor es el mismo. Ayer, hoy y siempre es el mismo. Hay amor de Dios para darnos, nos pasa por ahí. Pasa porque Dios dejó su palabra escrita, la palabra profética más segura. No necesitamos profeta en estos tiempos. Pedro dijo que esta es la palabra profética más segura. Entonces, bienvenido, hermano Carl. Entonces, no necesitamos más que esto. El problema es que no conocemos las verdades. Yo le dije a esta joven: tu problema es no conocer la esencia de Dios. ¿Se acuerda ese devocional? El riesgo de no orar es no conocer la esencia de Dios. Y si yo no conozco cómo es el otro, entonces empiezo a crearme un pensamiento de cómo sería. Y si no responde a cómo sería según mi pensamiento, entonces Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios no me protege. Ese es el grave problema. Y ahí es donde mucha gente se le ha enseñado mal y se ha ido de la iglesia. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me enfermo? ¿Y por qué pierdo el trabajo? ¿Y por qué mis hijos están tan rebeldes? Y un montón de por qué, como si fuésemos niños. Pero dice el apóstol Pablo que él, cuando no estaba en el Señor, pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño. Mas ahora, conocido la verdad, nosotros no podemos tener un pensamiento de niños con respecto a Dios. Tenemos que saber quién es Él verdaderamente para tener una buena relación con Dios. Amén. Dice: si permanecieres en Dios. ¿Qué es permanecer en Dios? Estas son las cosas que nos se han enseñado muchas veces. Permanecer en Dios es no dejar a Dios de lado en nada. Algunos creen que hay cosas que pueden hacer sin Dios. Si usted y yo estamos aquí, estamos porque respiramos. Si no, estaríamos muertos hoy. Y el control de nuestra respiración la tiene Dios.
permítame, me voy a sacar esto, ya entré en calor. Dios tiene el control, nosotros no estamos pensando cuánto tenemos que respirar, cuántos latidos debe tener nuestro corazón en un minuto, tampoco cuánto aire tiene que entrar al pulmón y cuánto no, y en qué momento, no. Así como esas cosas Dios las está haciendo sin nuestro control, de ahí el más, todo es Dios. Todo es Dios. Entonces hay gente que cree que puede hacer cosas sin Dios. Yo puedo ir a trabajar sin Dios y desatar mi humor sin Dios, porque yo en el trabajo puedo no estar con Dios. Entonces ahí es donde no soy honesto en el trabajo, donde me enojo, donde tengo menosprecio, donde tengo vanidad. Y a Dios no se lo puede dejar de lado. Permanecer en Dios es estar todo el día en Dios. Ay, pastor, eso es un sacrificio, eso es un peso para mi mente. No, eso es como respirar, lo hace el Espíritu Santo. No debe ser un peso. Si para usted es un peso actuar conforme a la voluntad de Dios, entonces no está dando lugar al Espíritu Santo de Dios. Permanecer en Dios es que Él permanece en mí todo el día. Y que cuando quiere venir el desánimo, viene la fe del Espíritu Santo. Porque en el desánimo estoy dejando a Dios de lado. Y yo no digo que no te ocurran cosas. Ayer hablamos de los asirios, de que vienen a atacar. Y Dios nos dio estrategia a través de la fe. Él nos dará la victoria y en la victoria la paz. Recuerda. Pero no estoy diciendo que no vengan circunstancias, estoy diciendo que a veces encaran esas circunstancias sin Dios, como que a mí me está permitido vivir sin Dios cierta porción de mi día. Y cuando dice el Señor, permanecéis en mí, permanecer es permanentemente. Dios es parte de mi vida y todo lo que hago y lo que digo es parte de mi vida, tiene lugar Dios. Pastor, pero a veces no me sale. Eso no es un problema. No se haga problema por eso. A veces no sale y volvemos a Dios. Volvemos a Dios. No pedimos perdón, nos acercamos a Él nuevamente para permanecer. La permanencia en Dios debe ser permanente, precisamente. La permanencia en Dios cada vez va a durar más. Y cuando caes, entonces vuelves al Señor. Pide perdón, porque abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Me equivoqué, vuelvo y voy a permanecer aún más tiempo en el Señor. Aleluya, bienvenida, Kiara. Y entonces, permanecer es no dejar nada fuera de Dios. Todo lo que hago, Dios tiene que estar ahí. Permanecer es buscar la santidad permanentemente. La santidad o el pecado no puede ser una opción para nuestras vidas. Y a veces viene, pero antes del pecado aparece la debilidad. Es cuando se empieza a proyectar el pecado. Y ahí esa área es debilidad. Y algunos caen en la debilidad, pero no en el pecado.
Por eso el Señor dice, yo me fortalezco en tus debilidades. ¿Dónde está la debilidad? ¿Dónde están las ganas de mirar pornografía? Las ganas de adulterio, las ganas de fornicación, las ganas de maltrato. Cuando están las ganas de hacer cosas que no son de Dios, viene la debilidad. Entonces pedir a Dios para que se fortalezca en nosotros, porque fue promesa de Dios que Él se fortalecía en nuestras debilidades. No está mal, no es peligroso, no es pecado la debilidad. Alguien me dijo estos días también que había soñado algo. Y ese sueño era pecado y pecado y pecado. Y me dice, siento que he pecado, me siento un pecador. Él decía, no has pecado. Se ha despertado tu debilidad a través de este sueño, pero no has pecado. Es tiempo de pedirle a Dios que se fortalezca en nuestras debilidades. Dios prometió fortalecerse. Entonces, lo que estés viviendo, no dejes que llegue a pecado. Cuando aparecen las debilidades, la concupiscencia del corazón, le dice la Biblia, o sea, ese deseo desenfrenado de querer pecar, entonces es en ese momento de debilidad donde debo clamar a Dios. Esto va a hacer que yo permanezca en Dios. Porque algunos han tirado la toalla, por decirlo de algún modo, cuando vino la debilidad. Y después sí engendraron el pecado. Y el pecado engendra la muerte. Permanecer en Dios es buscar esa santidad. Es vivir en santidad. ¿Es posible, pastor? Claro que es posible. Dios nos pediría algo que nosotros no podríamos hacer. Nosotros no podíamos cumplir con la ley, por eso vino Él a cumplir la ley. Y cuando murió en la cruz, fue dado toda la victoria, porque Él dice, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Entonces la ley no lo podíamos cumplir, por eso tuvo que venir. Dios se hizo hombre. Pero la santidad sí la podemos vivir. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Y Dios no va a pedir algo para que nos aparte de Él. No. Pero me cuesta, pastor. Ya vamos a ver el secreto para que esto no cueste. Ya lo vamos a ver más adelante en esta palabra. Pero sí que es posible. Y 1000 veces cae el justo y 1000 veces se levantará, dice su palabra. Claro que es posible. La santidad nos hace permanecer en Dios. Aquí viene el otro punto, el ayuno y la oración nos hace permanecer en Dios. Cuando decía, es posible vivir en santidad, sí, si usted ora y ayuna, sí. La santidad no va a ser una lucha, la santidad va a ser algo que el Espíritu Santo incorporó a su vida. Eso es lo que se debe hacer. No es imposible permanecer. Aquel que me diga que permanece en Dios sin ayuno y oración, perdóneme, no lo creo. Perdóneme. Tengo que creer a la palabra de Dios, que la oración es la única conexión entre Dios y nosotros. Por eso el Señor, cuando se fue, nos dijo que dejaba el Espíritu Santo. Es conveniente que yo me vaya y que Él venga, porque el Espíritu Santo era la única conexión, es la única conexión con Dios Padre y con Dios Hijo. Y a través de la oración es que se activa esa relación. Algunos no podrán ayunar por problemas de salud. Bien. No hay inconveniente. Usted puede orar. A mí un día me dijeron literalmente los médicos, si usted sigue orando se muere.
Fui por 40 días de oración, a los 17 días me internan y ahí es donde me diagnostican que tenía diabetes. Y dijeron, si usted ayuna se muere. Y me lo creí y no ayuné un buen tiempo. Un buen tiempo. Quizás 8 meses, 9 meses. Y yo le dije a mi pastor, mira, yo me moriré, pero si es la voluntad de Dios, pero yo sin ayuno. No voy a pasarme el resto de mi vida sin ayunar. No lo acepto para mi vida. Y ayuno siempre. Y Dios me respalda en cada ayuno. Esto que me dijeron hace, póngale, 14 años. Y yo sigo ayunando. Y Dios no permite que me muera porque Dios no me dejará ir, ni lo dejará ir a usted hasta que cumpla el propósito en su vida. Ahora, ¿estoy diciendo que lo haga? No, entiéndame bien, no estoy diciendo que lo haga igual, de ninguna manera. Si usted no puede ayunar, no hay inconveniente. Pero estoy diciendo que la fe es mucho más grande, es mayor que lo que diagnostica un médico. Ahí en el ayuno y en la oración está la comunión con Dios. Dice el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiereis y os será hecho. Permanecer es lo primero. Lo segundo es y mis palabras. Permanecer en Él y en su palabra. Debemos permanecer en la palabra de Dios. También es imposible una oveja alimentada sin la palabra de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor nos lleva a comer y a comer de lo bueno. Aleluya. El Señor nos lleva a comer de lo que realmente necesitamos y es su palabra. Nuestro pastor nos lleva a comer palabra de Dios. Por eso nos dice acá, no solo tienen que permanecer en mí, tienen que permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra es no solo leerla, sino llevarla a la práctica. Yo, pastor, leo mucho la Biblia. Bien, pero si usted no practica la palabra de Dios, no lo lleva a su vida, entonces no la va a vivir, a ver, discúlpenme que quiero bajar esto, no lo va a vivir, y eso no es nada, no es comunión. La comunión con Dios es a través de su palabra también. Entonces permanecer en su palabra no es solo leerla, sino llevarlo a la práctica y cada día más vivir conforme a la palabra de Dios. Es conocer los secretos espirituales, estar en su palabra. ¿Cuánto hablamos aquí de secretos espirituales? ¿Cuántos secretos nos da el Señor? ¿Cuántas cosas que hemos leído tantas veces, hace tanto tiempo y no la hemos entendido? Y cuando a veces hablamos que el Señor da luz sobre la palabra, decimos, wow, nunca me di cuenta de esto. Hablaba con una prima que me decía estos días, una semana, de que con el ayuno y la oración se va, pastor, también los demonios. Y le demostraba que no dice eso la Biblia. Y ella decía, es increíble tantos años haber escuchado esto y tantos años haberlo creído. Bueno, cuando la palabra de Dios aparece y da secretos espirituales, nosotros empezamos a entender qué es oración conforme a la Biblia, qué es santidad según Dios lo dice, qué es salvación.
nosotros empezamos a tener claro muchas cosas y dejamos de ser el niño del por qué, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué. No estoy diciendo que no haga preguntas, por favor. Me encanta que haga preguntas porque veo que tiene deseos de aprender de la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es otra cosa, que a medida que nos vamos alimentando de la palabra, tenemos menos dudas y tenemos más claro qué son las cosas de Dios. Y por último, permanecer en su palabra es no solo parecerse un cristiano, sino serlo. Me acuerdo cuando iba a los encuentros en El Pino, y bueno, al principio iba los domingos a la mañana, después los sábados a la mañana, hasta que después, bueno, ya servía ahí dando palabras y otras cosas. Y recuerdo ver las personas en la parada del colectivo y estaba muy claro quién iba a la iglesia. Generalmente en esos lugares se ponían traje, el chiquitito con traje, la dama con su vestido largo y la Biblia bajo el brazo, y no había duda que esa gente iba a la iglesia, y había mucho, porque cuando iba los domingos a la mañana veía muchos de esos. Realmente no habían dudas que se parecían cristianos. Ahora la pregunta es, ¿son realmente cristianos? ¿En la intimidad son realmente cristianos? Conozco un caso de la iglesia, una iglesia en Morón, grande, donde en un campamento de niños y adolescentes se manifiesta un nene ya 14 años, y se manifiesta y él era hijo de líderes de la iglesia. Y entonces, bueno, cuando se manifiesta, se lo ministra y le pregunta qué pasa, y él dice que no puede perdonar al padre. Y entonces le preguntan por qué no lo puede perdonar. Porque he visto cómo le pegaba a mi mamá, las palizas que le daba. ¿Y cuántos años tenías vos? Y cuando saca, él dice cuántos años tenía, 5. Y cuando sacan la cuenta los líderes de la iglesia, descubren que ese matrimonio era líder de matrimonios de esa iglesia en aquel tiempo. ¿Parecían cristianos? Sí, hermosa familia cristiana entrando de la mano a la iglesia, pero él en la intimidad mató al hijo en su personalidad, lo mató, hirió, abrió heridas en él y le pegaba a la esposa. Esto no se trata de parecerse cristiano, esto se trata de ser cristiano. Y a veces uno dice, bueno, yo no le pego a mi esposa. No estoy hablando de casos tan extremos, pero sí a veces se la lastima, sí a veces no se la cuida, sí a veces no se protege al que se tiene al lado, no se lo comprende. Y en todas las áreas de la vida parece ser cristiano, pero en muchas áreas no lo es. Entonces permanecer en la palabra de Dios es ser verdaderamente un cristiano, porque es la palabra quien te forma para ser verdaderamente un cristiano y no solo parecerlo. Y si algunos dicen, pastor, tengo mucha falta de eso, yo no, realmente no lo soy. Bueno, este es el día para volver a Dios. Este es el día para entender que debo permanecer en Él y en su palabra, y así las cosas empezarán a cambiar en mi vida. Empezaré a encontrar paz, empezaré a vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Vamos a orar por estos hermanos. Señor, amado Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Dios. Aquí está tu pueblo, Señor. Padre, perdónanos, porque queríamos ser cristianos, pensábamos que lo éramos.
Pero hoy tú nos dices que si no permanecemos en tu palabra, en ti y en tu palabra, realmente no tenemos comunión contigo. Padre, en el nombre de Jesús te necesito como ese niño que se prende a las piernas de su padre para caminar cuando él camina y no lo suelta. Así, Dios, vamos a ti, Señor. Así vamos, oh Dios, a tus cosas. Padre, en el nombre de Jesús, clamo a ti, Dios. Clamo tu favor, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú toques nuestras vidas, oh Dios. Padre, no queremos dejar nada de lado, Señor, porque hemos entendido que permanecer en ti es no dejar nada de lado. Entender que todo lo debemos vivir conforme a tu voluntad, que no hay tiempo para dejarte de lado. No te podemos dejar en la puerta cuando vamos a nuestro trabajo, cuando hablamos con nuestros vecinos. No te podemos dejar de lado cuando estoy en mi casa. Gracias, Dios. Gracias por enseñarnos, Señor, que la santidad no es una opción para nuestras vidas, que no hay permanencia en ti si no hay santidad, Señor. Y por enseñarnos que el puente, la puerta que se abre al Hijo, al Padre, es a través del Espíritu Santo, en ayuno y en oración para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos que permanecer en tu palabra es lo que nos pide, Señor. Padre, que la palabra no es solo leerla, nos has enseñado, sino practicarla. Que conocer los secretos espirituales nos lleva a un nivel mayor para vivir conforme a un Hijo de Dios. Padre, gracias por hablarnos y decirnos de que no solo debemos parecer cristianos, que debemos serlo. Y si alguno en este momento está diciendo no doy con esa característica, esta es la hora. Esta es la hora de arrepentirte delante de Dios. Esta es la hora de decirte: Dios, me vuelvo a ti, Señor. Me vuelvo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Me vuelvo a ti. Aleluya. Levanta tus manos y cierra tus ojos y adora a Él. Pídele perdón a Dios porque has hecho cosas y lo has dejado de lado, lo has dejado en la puerta del lugar donde pecabas. Oh, dile a Dios que te arrepientes, porque la santidad ya no te interesó, la santidad ya no tenía valor y el pecado te había esclavizado. Que no has orado, que no le has dedicado tiempo, que no le has dedicado ayuno y oración para Él. Pide perdón para permanecer en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos has enseñado que permanecer en tu palabra no solo es leerla, sino llevarla a la práctica, conocer los secretos espirituales y parecerse cristiano, no solo serlo. Si tú le has pedido perdón al Señor por esas cosas, Él es fiel y justo para perdonarte. Si hemos pecado, dice la Biblia, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo.
Sí, Señor. Si te has puesto a cuenta con Dios, entonces ahora Espíritu Santo, comienza a correr en nosotros como ríos de agua viva. Corre en nosotros, oh Dios. Corre en nosotros, Dios. Empieza a entregar cada área de tu vida al Señor, desde la cabeza hasta los pies. Dile, Espíritu Santo, toma control de mi vida. Toma control de mi vida, Señor. Oh, Santo, Santo, Santo. Pídele al Espíritu Santo, tome control ahora. Toma mi corazón, entrégale al Espíritu Santo ahí esas zonas más íntimas que sirvieron para pecado y no para salvación. Ahora el Señor te está purificando. El Señor está purificando. Porque si tus pecados, dijo el Señor, fuesen rojo, como el rojo encarnecí, vendrá a ser como la blanca lana. Aleluya. Dios te está santificando. Dios te está purificando. Dios te está lavando con la sangre de su Hijo amado. Estás siendo purificado y santificado en el nombre de Jesús. Este es tiempo nuevo, tiempo de restauración con el Dios de la gloria. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Señor, clamamos como hermanos por toda necesidad, Señor. Por esta petición de Shara, Señor, clamamos. Santificado para la gloria de Dios. Oh, Masaya, alaba, calla. Sé santo, porque yo soy santo, dijo el Señor. Empieza a caminar, empieza a verte que tomas otros caminos, caminos de santidad, dice su palabra, y habrá allí caminos, calzadas de santidad, para que ninguno se pierda, por más torpe que este hombre sea. Aleluya. Póstrate a sus pies. Del hacedor de milagros. Hoy ha acontecido un milagro. Hoy hay un milagro. Hemos vuelto al Señor. Aleluya. Eso sí que es un milagro. Nos hemos vuelto a Dios. Gracias, Padre, por esta bendición. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos fueron bendecidos con esta palabra? Sé que está diciendo amén. Shara está pidiendo oración por su hijo que viajará en ómnibus, y sabemos lo que es el coronavirus en Brasil. Abençoamos su filho, Shara. Abençoamos su filho. Cuidado de Dios sobre él. Amén. Hermanos, amén, amén, gloria a Dios por los amén. Los bendigo. Estaremos el domingo 19 horas culto, y estaremos reunidos como iglesia para honrar al Señor, para darle la gloria y la alabanza, y para recibir bendición. Gracias, los amén de Mirta, de Shara, de Marisa, de Roberto y de cada uno que está en su casa. Los bendigo, familia, en el nombre de Jesús. Amén. Fica con Dios, Shara, y los que están de Brasil, fiquen con Dios, ¿eh? Amén. Besos, besos a todos.